Estamos en debates hablando sobre una de las personalidades más fuertes nacidas en la República Argentina y que este 14 de junio hubiese cumplido 90 años. Hablamos de el Che Guevara y hablamos de su llegada a Cuba, de su protagonismo en el gobierno cubano, en su enfrentamiento con las grandes potencias que, en el caso de Estados Unidos, terminan bloqueando el país que él defendía. ¿Qué hizo de ahí en adelante y cómo justificaba, y esta es la respuesta de una de las entrevistas que le han hecho a lo largo de su vida, respecto de la radicalización de la revolución, la intensidad con la que la revolución se llevaba a cabo en aquel año, hablamos del año 64. Naturalmente la forma y el desarrollo tan violento de la revolución no se podía prever. Incluso la formulación marxista-leninista de la revolución no era previsible. Eso fue producto de todo un largo proceso que usted conoce bien. Nosotros teníamos la idea más o menos vaga de resolver los problemas que veíamos palpablemente en los campesinos que luchaban con nosotros y en los problemas de los obreros que conocíamos. Pero ya sería muy largo contar todo el proceso de la transformación de nuestro pensamiento. Ahora no le quepa la menor duda que tuvo una participación importante los Estados Unidos y su forma de actuar en el desarrollo de la revolución. O sea, que le adjudica a los Estados Unidos la adquisición de algunas de las metodologías para llegar al punto que se llegaba. Y acá está, digamos, una de las críticas, digamos, la crítica más fuerte que se le hace al Che Guevara, ¿no? La violencia con la que se hacían las cosas, los muertos que hubo durante la revolución. Y claro, como hablábamos al principio, hay que ubicarse en el contexto y hay que ubicarse también en el espacio en donde pasaban las cosas, donde sucedían las cosas. Hay quienes lo defienden y otros que lo odian directamente, eso lo sabemos. Totalmente. Bueno, digamos, el gran debate es la tenencia de las tierras. Es una problemática que no es ajena a ninguno de los países de Latinoamérica, sino fijémonos en Colombia. También en los años 50, en los años 60, también se gesta toda lo que hoy se conoce como las guerrillas dentro de Colombia, que por la tenencia de las tierras, y también es quién es dueño de las tierras, quiénes las trabajan, y es un problema que en la actualidad sigue vigente. Entonces, no sé si fue acertado o no está en mí ponerle, digamos, el visto bueno o el visto malo, fue la técnica o lo que él creía. Tan así que él fue a Bolivia para, digamos, entrenar al campesinado a sublevarse para poder tener esa posesión. Y donde, bueno, le encontró ahí, bueno, su asesinato, su muerte, pero él era un profundo creyente de que el campesinado tenía que tener la propiedad de sus tierras. Y estaba pasando en otros espacios también, digamos, esta problemática. ¿Cómo lo hizo? Bueno, quizás era en la forma que él creía o la única forma, porque aparte tenías, digamos, la CIA y un aparato tremendo que no te daba mucho poder de maniobra. Sí, todavía parece medio increíble que hubiesen podido llegar a hacer todo lo que hicieron con Estados Unidos ahí prácticamente al borde de frenarlos, ¿no, Horacio? Sí, a mí me parece que, bueno, el Che no es el inventor de la lucha armada, ¿no? Él simplemente se incorpora a un proceso que ya estaba más o menos delineado, pero que a su vez la lucha de armas es una lucha muy antigua. Ya lo había peleado, por ejemplo, Emiliano Zapata en México, ya había conformado las guerrillas. En nuestro país, don Martín Miguel de Güemes peleaba la frontera con guerrilleros gauchos, con estrategias de disfrazar a los arbustos, a las pencas con ponchos, para bueno, todos métodos alternativos, ¿no es cierto? Bueno, a mí me parece que la opción de lucha armada es una opción dolorosa, es una opción sacrificial, muy difícil de aceptar, no solamente en el seno de la familia, sino también en el seno de la sociedad. Pero fue así, el otro sector también es un sector armado, y bastante armado y con mucha logística y con muchos recursos.
Por ende, la lucha de guerra de guerrillas, como se llamaba, es un método que lo impulsan o lo llevan a realizar, ¿no? Bueno, Sandino en Nicaragua, en la década del 30, también había integrado tropas guerrilleras, vale decir que no es una invención del Che. La radicalización de la Revolución Cubana existe una vez que está muy solita y necesita declararse protegida por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de ese momento. Vale decir que el mundo se peleaba entre los dos polos, estaba la Guerra Fría. Entonces, las experiencias de guerrillas no solamente es en Cuba, sino también es en Chile, también es en el Perú, también es en Venezuela. Es el contexto que... Y hay que verlo ahí, en ese momento, al Che, hay que analizarlo, porque si nosotros vemos ahora que hace poquito en Colombia se ha declarado una supuesta y deseada paz de una vieja guerrilla de la década del 50 con estos gobiernos conservadores actuales, uno piensa que sí, que la democracia y que las luchas ahora han adquirido otras formas. Pero en ese momento era eso, era empuñar el arma, dar la vida. Este es el concepto que tenía el Che, dejar la vida por la patria socialista, la construcción de un socialismo, una sociedad más justa. Así que toda esa controversia y todas las críticas que recibe del campo enemigo son lógicas y seguramente tendrán sus razones también. Y cuando la gente que visita el museo, ¿alguno plantea esto que te estoy comentando, esta crítica? ¿Escuchan ustedes nos ha eso? tocado, sí, por supuesto. Yo creo que el museo da eso, ¿no? O sea, gente que llega, que lo conoció, que leyó, y gente que escuchó otra cosa y vivió otra cosa. También entendamos, al Che, estaba pensando recién, es año 1964. ¿Qué pasó en Estados Unidos en 1964? Hablamos de la violencia generada en Centroamérica y en Sudamérica. ¿Y qué pasaba en el norte también? O sea, Vietnam. Estábamos con Vietnam candente y fuego, ¿no? Claro. Entonces La hay Guerra que Mundial. ubicarnos, bien vos dijiste al principio cuando presentaste este bloque, el tiempo y el espacio. En el museo se ve, como te comentaba recién, gente que llega con diversidad de pensamiento, con diversidad de historia, pero llega a buscar un Che. ¿Qué Che es el que busca en Altagracia, ¿no? O sea, muchas veces me ha tocado por ahí hablar con los chicos que están, nuestros guías turísticos, los que reciben al viajante o al turista que viene de toda parte del mundo. ¿Qué Che venías a buscar a Altagracia? Que el joven, el niño, el que se formó en esta Córdoba hasta los 13, 14 años, o sea, ¿qué joven venimos a ver? O sea, ¿por qué Altagracia, no? O ¿por qué Rosario hoy? O ¿por qué, bueno, 90 veces Che nos llevó a trabajar con toda la historia en el camino del Che, ¿no? O sea, trabajamos con Misiones, se trabajó con Cuba, todo esto. Es una persona, es una cosa íntegra en la filosofía, en su pensamiento y en el entorno, espacio-tiempo. Eso es más o menos lo que me deja ese gusto del placer de estar hoy en esta función en Altagracia. Fantástico. ¿Y qué piensan ustedes, ya para ir cerrando, de cómo lo ha tratado la historia en definitiva, ¿no? Porque a medida que nos vamos alejando, eso se va notando, quedan huellas de los personajes en las historias. Siempre hablamos en este programa, porque siempre hablamos del personaje, pero ¿cómo lo ha tratado la historia a Che Guevara? Hubo momentos en donde ni se lo mencionaba en nuestro país. Bueno, es en el año 68 que lo matan en Bolivia, cuando él tenía 68, 67. 67. 67. Con 39 años. Con Con 39 años. Bueno, es indudable que se produce eso en el marco de dictaduras militares. El castrocomunismo, como le decían ellos, era una peste que no había que dejar que se propagara. Vale decir que no querían que vuelva a ocurrir una Cuba, como la que tuvieron en 1959. Entonces, hubo un proceso de silenciamiento y, por supuesto, de haber entrado en el anonimato este personaje y de ser un fantasma. Pero bueno... Ocultaron el cuerpo 30 años. Por ejemplo. Si eso no es violencia, Claro. 30 años ocultando los cuerpos de él y junto con los compañeros que
que fueron abatidos. Entonces, eso también es un símbolo de violencia, de ocultamiento, de que aquí no se habla más, se terminó todo esto, se silencia, digamos, bueno, se repitió después, un par de años después en Argentina también, Los con la militares, dictadura. los militares bolivianos, por ejemplo, no querían que se produjera la ejecución del Che ahí en ese lugar porque temían que se convirtiese en un santuario rojo, como decían ellos, y finalmente de algún modo fue así porque fueron apareciendo, diríamos, historiadores, cronistas, periodistas que fueron reconstruyendo toda esta historia. El primero de ellos fue Humberto Gambini en los años 70, más o menos. El padre también colaboró con su libro y una producción, Mi hijo el Che, que fueron, diríamos, recuperando las ideas y la lucha del Che Guevara, canciones. En realidad yo creo que hay una parte que lo trató muy bien al Che, esto de volveré y seré remeras y seré libros y seré... pero no porque haya sido espontáneo eso, sino porque hubo en toda Latinoamérica gente dispuesta a reconocerle y a rescatarlo de la tumba. Vuelve permanentemente, en muchas instancias, ¿no? Es la sensación. Un personaje, como decíamos al principio, muy fuerte y sobre todo por su paso en Córdoba, es bien cordobés. Les agradezco a los tres, se nos ha acabado el tiempo. El libro de Horacio, Rey de los Caminos, la historia del Che antes de ser el Che. Correcto. Bueno, los invitamos a que lo lean y por supuesto la visita a Altagracia para este gran museo que tenemos en donde tantas personas de todo el mundo lo visitan. La verdad que sí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Fantástico tenernos en este programa. Debate, señores, nos encontramos mañana a las 21 nuevamente por Canal U. Muchas gracias.